Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y vamos a continuar con la introducción a Fichte. Nos habíamos quedado haciendo una preparatoria de su obra La doctrina de la ciencia de 1794, donde Fichte va a preparar o va a montar su gran sistema filosófico que dará inicio al idealismo subjetivo. El punto de partida de esta obra gira en torno a la búsqueda de un principio absolutamente válido e indudable, a partir del cual poder construir eh, la filosofía sistemática característica del idealismo subjetivo. Un poco de agua. Vale, entonces, el principio que va a proponer Fichte como axioma, es decir, como verdad evidente e indemostrable, como una especie de arjé del conocimiento en general, es un principio lógico, ¿vale? El principio lógico más absurdo y por otra parte no menos verdadero es la tautología, ¿no? Y el principio que propone Fichte es A igual a A. Este A es igual a A es una proposición indudable, aunque tampoco es que aporte mucho. Es decir que A es igual a A no nos dice nada porque es una tautología, es decir, es una proposición formal que no nos dice nada de su existencia, ¿no? De su contenido. Es una pura relación de identidad, es una identidad, ¿no? A es igual a A, obviamente. Pero nos demuestra cómo existe una cierta conexión necesaria entre dos elementos. ¿De acuerdo? Esta conexión necesaria entre dos elementos tan representada por el verbo ser, ¿no? Ser entendido como cópula, como manera de relacionar el sujeto del predicado. Vamos a llamar X a esta relación de identidad. La relación de identidad A igual a A la vamos a llamar X. Entonces, la pregunta que se hace Fichte es bajo qué condiciones se da esta conexión necesaria y formal, que es la identidad y que hemos llamado X. Bien, la pregunta es ¿dónde está esa identidad? Bien, Fichte supone que la X, esta relación de identidad, está en el yo, es decir, está dentro de nuestras certezas y es puesta en el mundo por el yo. Es decir, que las relaciones de identidad son puestas encima de la mesa por las personas, por nosotros. Es decir, en la naturaleza no existen relaciones de identidad, aunque bien es cierto que exista cierta relación íntima entre lo que nosotros suponemos que está y que existe y lo que resulta en la naturaleza, ¿no? Precisamente por eso una de las acepciones de la palabra logos es ley universal o ley del universo, de un modo, porque pues 2 más 2 es 4, no es algo que esté per se en la naturaleza y sin embargo es una fórmula que interactúa muy bien y explica muy bien determinados fenómenos naturales, o al menos digamos que la aritmética se puede aplicar a fenómenos naturales y nos da un correlato exacto de su ley interna, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, cuando decimos cogito ergo sum, ¿no? Pienso luego existo,
decimos que esta expresión nos muestra cuál es la vida que se manifiesta en el pensamiento, ¿no? Y esta actividad intelectual es precisamente la actividad creadora del yo, que es en lo que se fundamenta el idealismo. El idealismo supone que existe una relación íntima, ineludible, entre el mundo y el sujeto que lo piensa, frente al materialismo, que supondría que existe cierta discontinuidad o cierta distancia inconmensurable entre el mundo y el ente pensante, ¿no? O el pensamiento del ente, vamos a decirlo así. Al menos desde un punto de vista historiográfico o simplista, entre comillas, ¿no? Bien, la identidad es algo que nosotros ponemos sobre las cosas, porque forma parte de la actividad creadora del yo, la actividad práctica del yo, que es a su vez la causa interna al propio movimiento del yo, es decir, a la autoconciencia. De igual modo que podemos afirmar que A es igual a A, pues podemos afirmar la identidad con nosotros mismos, es decir, nuestra identidad es nuestra autoconciencia. Somos conscientes de que somos. O de momento nos estamos moviendo en terrenos ontológicos, más bien lógicos que ontos, que de los entes, pero bueno. Básicamente Fichte afirma que la actividad fundamental del yo es la contemplación de sí, la contemplación de sí mismo, ¿no? ¿Y cuál es el problema de la mismidad o del sí mismo? ¿En qué consiste esta vida, en esta vida del pensamiento, en lo que se va a llamar posteriormente la vida psíquica? Y en definitiva creo que es el problema fundamental de la filosofía, o la problemática fundamental de la filosofía, que no tiene respuesta porque no puede ser respondida por la ciencia. Esto es un presupuesto que creo que es verdadero, pero que está por ver. Es decir, podemos plantear una situación agnóstica en la cual pues puede existir alguna ciencia futura que explique esta cuestión. La metafísica, ¿no? Que diría Aristóteles, la metafísica es la que debe responder a esta cuestión, pero bueno, no creo que esté la metafísica para estos trotes ya. Entonces la cuestión es que desde las ciencias particulares no podemos explicar la vida psíquica, porque la ciencia comete cierto reduccionismo de la vida psíquica, convirtiéndola en un ente natural, y esto lleva a muchos problemas que bueno, van a ser analizados por Husserl más adelante, en fin, no podemos entrar. Pero bueno, para que les quede claro cuál es la problemática, ¿no? Bien, ¿cuál es el fundamento de la identidad? Es decir, ¿cuál es el fundamento de esta X que habíamos definido como la relación de identidad entre A igual a A? Bien, para Fichte, el fundamento de la relación de identidad llamada X es dado al yo por el yo mismo, es decir, es una actividad del yo sobre sí mismo. Bien, hay algo en el yo que me permite pensar la identidad, y que precisamente ese algo es el fundamento de esta conexión necesaria. Lo podemos definir cuando nos aplicamos a nosotros mismos esa identidad, es decir, el yo igual a yo, ¿no? Yo soy yo, que es un principio o es una proposición válida, incondicional y absoluta frente a la relación de identidad existente entre A igual a A, porque A igual a A es un mero contenido formal. Sin embargo, decir yo igual a yo, aquí la cosa se complica, porque no hablamos del yo como la primera persona del singular, es decir, como un ente lingüístico, sino el yo como aquello que es de cada cual el suyo, que diría Heidegger, ¿no? Es decir, que el movimiento de la autoconciencia es el más básico, libre y vital.
el yo está vivo y su primer movimiento, es decir, su primera actividad, consiste en girarse sobre sí mismo. El yo se pone a sí mismo como siendo. Y esto es precisamente el circuito que realiza el yo, ¿no? Esta vuelta que parte del yo para volver sobre sí mismo de manera circular y que da como resultado la trabazón entre la identidad y la existencia, ¿no? Pues en eso entendemos el yo como pura actividad, entendida esta actividad del yo como el reconocimiento de sí, en tanto que yo. Bien, más adelante Fichte dirá que lo que nos permite definir el yo, o sea, que el yo va a definirse como aquello cuyo ser consiste en parecerse. No, perdón. El, el yo es aquello cuyo ser consiste en ponerse a sí mismo como siendo. Bien, es decir, entender el yo como autoconciencia, como pura actividad, como modo en que la vida se traduce en la conciencia. Es decir, como la vida aparece en nuestra mente. Bien, el yo como siendo, como pensando, como haciendo, es un yo dinámico, ¿vale? Y este verse a sí mismo como siendo, que consiste en la actividad del yo, es decir, que la actividad del yo consiste en verse a sí mismo como siendo, da como resultado la existencia. Bien, la cuestión es, la cuestión que cabría preguntarse aquí es, por ejemplo, ¿qué era ese yo antes de ponerse a sí mismo como siendo, como actividad? ¿En qué consistía el yo antes de que se reconociera a sí mismo como yo? Bien. ¿Existe algo que no haya sido puesto por el yo? Es decir, aquí estaríamos haciendo una pregunta relativa al realismo, es decir, ¿existe algo que sea independiente del pensamiento? Es decir, ¿cabría la posibilidad de un materialismo o de un realismo? O bien asumimos la posición idealista según la cual todo el mundo depende y tiene una relación ineludible con el pensamiento. Bien. Para Fichte, la respuesta a esta pregunta va a ser que no, porque el yo, poniéndose a sí mismo, se convierte en el principio fundamental de la doctrina de la ciencia, a partir de la cual vamos a reconstruir el mundo, ¿vale? Por tanto, necesitamos siempre la actividad creadora y pensante del ego, de la conciencia, para poder reconstruir el sistema de lo dado o del mundo, sencillamente. Esto se va a oponer a personajes como Kant, donde la identidad era una categoría más, junto a otras categorías del entendimiento, ¿no? O conceptos puros del entendimiento, y no es un principio en Kant, ¿vale? Por otro lado, para Descartes, por ejemplo, el cogito, es decir, el pensamiento, era la conciencia, pero no era el sum. De hecho, es muy problemático porque Descartes parece que en la famosa frase cogito ergo sum otorga toda la carga metafísica o significativa, o vamos, su problemática es abordar ese cogito, ¿no? En qué consiste ese cogito, pero apenas se cuestiona la cuestión del sum, que esto va a ser muy criticado por Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? Es una de las críticas más fuertes que tiene a Descartes, de las muchas que cabe hacerle, obviamente. Y por otra parte, en Spinoza, por ejemplo, la sustancia no tiene nada que ver con el yo, es decir, bueno, no tiene nada que ver. Es muy difícil Spinoza. No me sale ahora mismo cómo relacionarlo. El caso es que no tiene nada que ver con la propuesta fichteana de partir de el yo como
principio fundamental de la filosofía, cuando Spinoza parte de la sustancia infinita, sencillamente. Bien, este sería el gran principio de la ciencia. El segundo gran principio de la ciencia para Fichte va a ser el principio de no contradicción, que lo toma como verdadero. Efectivamente, de igual modo que teníamos el principio de identidad entre A igual a A, pues ahora vamos a tener que no A es distinto de, es decir, no es igual, ya sabéis el desigual o el distinto de en matemáticas se ejemplifica con un igual, con una barrita en medio. Bien, entonces no A es distinto de A. Bien, esto es el principio de contradicción formulado de manera lógica, y se pregunta a Fichte si este es un principio que, pese a ser verdadero, obviamente, si pudiera ser demostrado como verdadero. Y la respuesta de Fichte es que no se deduce del principio de identidad. Es decir, que el principio de contradicción no es una deducción lógica del principio de identidad. Está mi voz de vacaciones. Pero bueno, la voluntad es más fuerte. Esto nos muestra que la acción del yo es doble. Por un lado pone identidad en las cosas, y por otro lado opone. Es decir, muestra las diferencias, muestra esa posibilidad de diferenciar, ¿no? De ahí el principio de la contradicción. Oponer o mostrar, vamos a decir, oponer, aunque mostrar la diferencia sería como más profundo, o intentaría mostrar un poquito más de profundidad en el asunto, pero bueno, nos vamos a mantener en un plano mucho más simple, ¿no? Oponer es un acto de la conciencia, y el ser opuesto de algo, esto es opuesto a esto otro, es algo que también es puesto por el yo en el mundo. Bien, y después podríamos decir que el fundamento de la oposición absoluta, del principio de no contradicción, de que no A es distinto de A, lo encontramos en el yo como distinto del no yo, ¿no? Es decir, yo no es lo mismo que otro, que luego será reivindicado por Rimbaud en Je suis un autre, ¿no? Yo soy un otro. Bueno, Rimbaud es antifictiano, por lo que sé. La cuestión es que este yo no es igual a no yo, es la experiencia primera que nos daría las herramientas para distinguirnos de las cosas, y para distinguir las cosas entre sí en general, ¿no? Interres, intercosas. El mundo es el reino de la necesidad. El mundo es el reino de la necesidad porque se nos impone. Digamos que coarta nuestros sueños de libertad, puesto que no forma parte de nuestra libertad. El mundo, o lo que no soy yo, el no yo, no lo podemos controlar porque no forma parte de nuestra vida, no forma parte del yo. Entonces, el movimiento donde el yo se golpea contra el mundo como oposición al yo, ¿no? Existe ahí este conflicto, ¿no? El problema que tienen siempre los idealistas consiste en mostrar cuál es esa relación íntima que existe entre la conciencia pensante, o el yo con su actividad creadora, y el mundo de las cosas. Si es verdad que existe una relación íntima entre ambos, explicar cuál es esa relación íntima y por qué hay una diferencia, y no todo es yo, y no todo es pensamiento o todo es conciencia, de algún modo, ¿no? Bien, digamos que lo opuesto, lo diferente, lo contradictorio, anula lo opuesto, ¿vale? Es decir, que el mundo anula el yo, porque el yo es distinto del no yo. Y este es precisamente uno de los abismos que también planteará Kant entre la diferencia del yo y el mundo, ¿no?
y cómo Kant lo va a solventar mirando cuáles son las condiciones de posibilidad para conocer el mundo, es decir, cuál es nuestro modo de acceder al mundo, precisamente. Por eso Kant es un idealista, aunque se le ha llamado idealismo trascendental, justamente por demostrar cómo la relación que existe entre el yo y el mundo es por una serie de modos o maneras de percibir el mundo de una determinada manera y no de otra. ¿Vale? Fichte va a solventar este abismo kantiano mediante el principio fundamental incondicionado del principio de identidad del yo, de que yo es igual a yo, sencillamente. Y el tercer principio absoluto de su filosofía, además del principio de identidad y el principio de no contradicción, va a ser el Tathandlung. No sé, creo que Ernesto Castro dijo que lo había traducido como echando. Lo he hecho y él... No me acuerdo, sin más. Tathandlung es una palabra alemana que viene a significar la práctica del pensamiento. Pensar es un verbo y los verbos implican una cierta actividad y una manera de hacer y no de estar quieto, vamos a decirlo así, ¿no? El Tathandlung o la práctica del pensamiento va a ser el principio de la actividad creadora del yo, de la vida del yo, va a ser también el frenesí creador de los genios artísticos y el fundamento práctico o la actividad de la razón teórica. Por tanto, diríamos que el pensamiento es creativo, es vital y no es intuitivo. Esto de que el pensamiento es creativo o vital, pues de algún modo cifra nuestra libertad, mostrando así como para Fichte el pensamiento y la libertad son idénticos. Precisamente la libertad por excelencia para Fichte sería la libertad de pensamiento, justamente porque libertad y pensamiento son idénticos, ¿no? Y es algo incoartable, ¿no? Inexhortable, ¿no? Inasible por otros, ¿vale? Es algo esencial a cada ser humano. Bien, ¿qué más puedo decirlos? Que sí, bueno, que la oposición es absoluta, ¿no? Que la esencia del no A es que la esencia de no A es no ser lo que es A, precisamente, ¿no? Y bueno, ya vamos acabando. El idealismo subjetivo de Fichte es una manera de referirse a el pensamiento fichteano de una manera escolar, ¿no? Manualística, porque el idealismo como sistema se supone el absoluto. De alguna manera se desarrolla en Alemania en el siglo XIX a través de pues, los seminarios de Turinga con Hölderlin y demás. Bueno, en definitiva, existe con Fichte tenemos una renovación de la filosofía kantiana y su pretensión es buscar un principio absoluto que dé suelo a la filosofía para empezar a pensar de una manera coherente a través de verdades absolutas o verdades axiomáticas, de algún modo. Entonces tendremos, por compararlo con Kant, para Kant existía el fenómeno y existía el noúmeno. En Fichte esto se va a traducir de la siguiente manera. La identidad en la autoconciencia, es decir, el yo igual a yo, es el fenómeno, ¿vale? Aquello que nosotros percibimos, aquello que ya ha pasado el filtro de las categorías y demás. Y por otro lado tenemos el noúmeno en Kant, que en Fichte va a ser la diferencia entre el yo y el no yo, entre el yo y el mundo. Justamente ahí es donde residiría el noúmeno kantiano. Como digo, esto es una transposición de la posición fichteana que acabamos de ver con la posición
epistemológica y ontológica de Kant. Y la cuestión es que para Fichte la síntesis de estos dos principios, del principio de identidad y del principio de no contradicción, nos da como lugar el fundamento o la actividad creadora del yo que hemos llamado Tathandlung, ¿vale? El concepto alemán es Tathandlung, que consiste en el yo poniéndose a sí mismo como siendo, el yo como actividad. Y este es precisamente el arranque práctico de la división entre noumeno y fenómeno, ¿vale? Entre el noumeno, la cosa en sí, el mundo, las cosas, y el yo pienso o las representaciones. Entonces, partir de la reflexión sobre el yo y cómo la desarrolla Fichte es el modo que tenemos del conocimiento fenoménico del yo en el espacio y en el tiempo en Kant, y que se traduce también en Kant como la toma del sujeto como un objeto, a través de las formas a priori de la sensibilidad. Y nada, hasta aquí. Yo creo que esta es el vídeo más importante de Fichte, porque aquí hemos resumido los tres axiomas de los cuales va a partir Fichte, que le van a servir de modo de empezar a trabajar en su filosofía sistemática. Pero bueno, ya se ha hecho un poquito largo, así que nada, seguiremos en el próximo vídeo. Ya creo que me quedan, no sé, unos 2 o 3 vídeos como mucho, 2 o así, y ya terminaríamos con Fichte. Entonces, pues eso, sin más, como siempre, que ojalá estos vídeos les hayan servido para que ustedes sientan interés por Fichte y lean alguna de sus obras. Y sin más, pues, y para que ustedes también obviamente pues opinen y piensen acerca de Fichte y reflexionen acerca de lo que comentó, por si les puede ser de utilidad a la hora de replantearse sus reflexiones o sus conocimientos del mundo en general. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y nada, un saludo.